Acto 1. Pesadillas vívidas y repugnantes. Vaya noche, para estar maldita, había pronunciado la mercenaria. No imaginaba los horrores que aguardaban en las regiones más al norte de Cruz Escarlata. Los vampiros, en sus formas bestiales, habían invadido el cielo de la ciudad maldita. Pero eso era lo que menos le importaba a Kiria y a la joven Shallam. Horripilantes criaturas merodeaban por los techos de los edificios cercanos. Su piel parecía pudrirse a cada instante. Algunos pedazos se habían caído. La carne rojiza y sangrante era visible. Eran calvos. Su frente palpitaba de manera repulsiva. No tenían ojos ni orejas. Sus mandíbulas eran prominentes, llenas de una multitud de pequeños pero afilados colmillos. Sus brazos eran largos, muy delgados, y acababan en largas garras. Sus partes traseras estaban formadas por los huesos vertebrales expuestos, de los cuales guindaban retazos de carne y vísceras, mismos que parecían encontrarse entre este plano de existencia y ese de maleficencia del cual provienen esos entes, criaturas nombradas en sacrílego nombramiento como aberraciones carmesíes. Shallam, atraída por un sonido extraño en las cercanías, se puso en guardia. Mientras estudiábamos su derredor, le dio algunas indicaciones acerca de las criaturas demoníacas sobre los tejados. Le advirtió de sus garras, que podrían abrirla como un trozo de seda, e hizo especial hincapié en las colas de aquellas criaturas, ya que al encontrarse entre dos planos existenciales, podrían desestabilizar la integridad misma de la carne, produciéndole un dolor indecible y sacándola de combate, situación que sellaría su destino. La joven miró hacia las pavorosas criaturas y le indicó a la mercenaria que el corazón de las mismas se encontraba en su frente. Le aconsejó dirigir todos sus ataques a ese punto exacto de sus cuerpos. Shallam acarició a su dragokia, Tauki, y lo montó. Seguido le extendió su mano a la mercenaria. Una vez, las dos estuvieron a lomos de la imponente criatura. La joven maga miró hacia el norte, hacia una torre en las cercanías. Le dijo a Kiria que aquella torre era un resguardo para los magos cuando incursionaban en el castillo de los hechiceros. Se trataba de una antigua capilla, de una religión conocida como los Hermanos del Ocaso. Shallam miró el suelo al instante que una bandada de vampiros cruzaba el cielo de norte a sur. Estaba anocheciendo, debían llegar a la capilla de los Hermanos del Ocaso y de esa manera continuar hasta el castillo. Con la llegada de la noche, llegarían más centinelas de los hechiceros, así que las dos valientes guerreras continuaron su rumbo. Debían llegar a la capilla. Shallam arrió al dragokia y este rugió suavemente y a velocidad vertiginosa se dirigió al templo. Dos aberraciones carmesíes en los tejados advirtieron de la presencia de las valientes heroínas y estrepitosamente se vinieron en su contra. Una Maga Slayers, que se encontraba próxima, detectó la estela mágica de Shallam y también se vino en su contra. Las aberraciones carmesíes venían por el frente, la cazadora de magos por el costado izquierdo. Shallam y el dragokia no amainaron su marcha. La joven le dio una indicación a la mercenaria, que metiera toda la carga de saetas en su ballesta, y le recordó el punto débil de las asquerosas criaturas carmesí, su frente.
Dragokia corría a gran velocidad, dificultándole apuntar a Kiria. Pero ella era una tiradora muy experimentada. Respiró profundo y, controlando su aliento, accionó la ballesta, liberando una ráfaga de saetas que viajó hacia los depravados seres. La Mag Slayer casi las había alcanzado por el costado. Mas cuál fue la sorpresa de Kiria cuando la joven Shallam canalizó un extraño hechizo en su mano derecha, formando una mucosidad en su dedo índice, misma que se metió en la boca, se retorció un instante y al siguiente desenfundó su espada. Saltó desde el Dragokia y de manera brutal decapitó a la cazadora de magos. Todo sucedió muy rápido. Por el frente vieron caer a las dos aberraciones carmesíes, víctima de las saetas de Kiria, y a un costado la Mag Slayer yacía decapitada. Shallam limpió su espada en la piel de la criatura y sonrió a la mercenaria. La mercenaria recuperó sus saetas de los cadáveres de las aberraciones carmesíes y montó a Dragokia una vez más. Apresuraron el paso para evitar otro indeseado encuentro con las criaturas que merodean la ciudad maldita. Finalmente, alcanzaron el templo de los hermanos del ocaso. Sin pensarlo un solo instante ingresaron. Una vez en el interior de aquel lugar, la mercenaria descubrió por qué los magos se salvaguardaban allí. La puerta, las ventanas y los alrededores del templo estaban repletos de runas de contención y de protección similares a aquellas que protegían la escuela de magia. Sin embargo, Kiria sabía muy bien que no podía estar tranquila. Aquellos hechizos de protección no eran tan poderosos como los de la escuela de magos. Acto 2. No te ocultes, sabe tu nombre. Susurros incorpóreos invadieron la macabra y depravada éter que rodeaba el templo. Aquellas voces siniestras parecían formar palabras, conjuraciones, maldiciones, risas maléficas se escucharon. La joven rápidamente prendió unas velas y encendió incienso de un antiguo incensario. La mercenaria se mantuvo en el pórtico del templo mirando al exterior, donde a lo lejos yacían los cadáveres de los 3 demonios. Era como si aquellos susurros antinaturales la llamasen. Shallam le aconsejó que no les prestase atención o terminarían volviéndola loca. Pero fue imposible. Aquella situación superaba la voluntad de las 2 valientes mujeres. Voces depravadas, maléficas, sonidos de muerte, una cacofonía macabra y dolorosa entre los oídos las doblegó, haciéndolas caer al suelo. Tapaban sus oídos, pero era inútil. Aquello solo provocaba que escucharan todo aquel suplicio dentro de sus cabezas. Kiria levantó la vista, cruzando miradas con una mujer que coronaba su cabeza con grandes cuernos y vestía del color de la sangre.
observaba desde afuera, justo en la puerta del templo. Desde el suelo surgió energía oscura que la envolvió y al siguiente instante había desaparecido. La mordedura demoníaca en el brazo derecho de Kiria comenzó a reaccionar, así que sin darle tiempo de actuar se aplicó el ungüento. Después de un dolor agudo, afilado y casi insoportable, la infección retrocedió. La mercenaria, dubitativa, le dijo a Shallam si la hechicera había sido atraída por el veneno que corría por sus venas. La joven maga aclaró la duda de Kiria, revelándole que la hechicera había sido atraída por los 3 demonios que habían asesinado. Aquellas aberrantes criaturas están vinculados a ella de manera muy profunda y siniestra. Shallam le dijo a Kiria que no le prestase más atención a aquella situación y bajó al sótano de la capilla por algo de vino y comida. Kiria desenredaba su cabello con sus dedos mientras admiraba la estatua que decoraba el altar de aquella capilla. Se trataba de un ángel de 5 alas, patrono de los hermanos del ocaso. A la derecha del extraño altar se encontraba una pequeña puerta que daba al sótano del lugar, desde donde salió Shallam en ese justo instante. Traía consigo una pequeña caja de madera con algunos enseres en su interior. Shallam ofreció una copa de vino y un trozo de pan a la mercenaria y se ofreció a desenredarle el cabello. La mercenaria le preguntó: ¿por qué no usas una varita? En su lugar usas una espada. La jovencita se silenció unos instantes y al siguiente aclaró las dudas de Kiria. Reveló que, al nacer, no había sido bendecida con el don de la magia. Apenas era capaz de crear venenos y toxinas, utilizando hechizos muy básicos basados en magia de la tierra, con los cuales envenenaba su acero y estimulaba su cuerpo en situaciones de combate. Con la voz quebrada recordó a Tristania, su hermana menor. Ella era una gran promesa para la escuela. Había heredado todo el poder mágico de su linaje, los Elilion. Pero ella ya no estaba a su lado. Luego de un breve silencio, no pudo continuar peinando el cabello de la mercenaria. La joven lloró desconsolada en el pecho de Kiria, misma que solo supo acariciar su hermoso cabello negro y mirarse a la oscuridad, apenas iluminada por los candelabros. Su llanto rompía el silencio del templo y hacía eco en cada uno de sus recovecos. Lloró en el lugar de los dioses. Quizás algún día la ayuden a sanar su dolor, pensó Kiria. Abrazaba a la mercenaria con fuerza y suspiraba luego de tantas lágrimas. Apenas dejaba de ser una niña y empezaba a ser mujer, pero ya había sufrido tanto. El Dragokia se acercó a la jovencita y le intentó dar ánimos. Shallam le dijo a Kiria que apenas recordaba a su madre y a su padre. Habían muerto cuando ella era muy pequeña y Tristania aún era una bebé. Fueron asesinados por Aimoth y Lycamoth, la última vez que los magos se enfrentaron a los hechiceros. Lo único que recordaba claramente era el color de sus ojos. Su madre los tenía azules, su padre tenía sus extraños ojos color ámbar, igual a los de la joven Shallam.
Mis ojos son como los de mi padre. Dijo Kiria, invadida por una repentina tristeza. Ella también había perdido a sus padres hacía mucho tiempo. En ese justo instante sonaron las campanas del castillo, mismas que hicieron retumbar Cruz Escarlata, llenándola de terror y maldad. La luz se había apagado. La noche había llegado. Shallam limpió las lágrimas de sus ojos con el dorso de sus manos y corrió al pórtico del templo. Kiria, ha anochecido. El resto de centinelas han de estar abandonando el castillo en este instante, dijo Shallam. Se dirigió al inmenso pórtico del templo y miró a través de la rendija que había entre los cantos de las dos puertas de acero. No era común que los vampiros adoptasen sus formas bestiales, pero aquellos eran los centinelas de la ciudad. Sin embargo, los vampiros de los hechiceros nunca salían solos del castillo de sus amos. Los demonios más poderosos que sirven a los hechiceros vienen con ellos, los gigantes de las hachas rojas. De aquellas horripilantes criaturas eran de quienes se ocultaban. La joven maga le dijo a Kiria que entre varias de esas criaturas podrían llegar a botar la puerta de aquel templo y entrar. Las runas de contención y protección podrían fallar. Las harían pedazos. Le advirtió a la mercenaria que cuando aquellas grotescas criaturas estuviesen cerca, hicieran mucho silencio. El Dragokia se paró frente a la puerta y de ahí no se movió. Los sollozos, gritos demoníacos que se escuchaban en la lejanía, eran cada vez más cercanos, dando lugar al sonido del aleteo de las criaturas que habían invadido el cielo y a los pesados pasos de los gigantes que habían empezado a recorrer la ciudad. El terror se hacía con las dos valientes mujeres. La hechicera sabía perfectamente que se encontraban ahí. Era cuestión de tiempo para que las criaturas del exterior intentaran expulsarlas de su refugio. Desde su posición, escuchaban a los gigantes patrullar, el aleteo de los vampiros, gritos, sollozos, el viento cada vez más inclemente. La hechicera jugaba con la cordura de Shallam y de Kiria. El Dragokia, Shallam y Kiria intentaron mantenerse en vela durante toda la noche y parte de la madrugada, situación que se les hizo imposible. Era como si estuviesen bajo la influencia de un hechizo de sueño. Uno a uno fueron quedando dormidos. En la hora más lóbrega de la madrugada, Kiria cayó rendida ante el sueño, siendo la última en cerrar los ojos. El sueño fue rápido y nada reparador, como si solo hubiese parpadeado. Una repentina y fría ventisca despertó a la mercenaria. Había sido Shallam abriendo la puerta del templo. Durante la madrugada había comenzado a nevar, regalándoles una mañana decorada con un paisaje desolador, frío y ventoso. Kiria frotó sus manos intentando amainar el frío y se acercó a Shallam. No debieron haberse quedado dormidas, pudieron haber entrado y matarlas. Sin embargo, aún más extraño que el inaguantable sueño que padecieron era lo que les ocurrió después. Ya no se encontraban en el templo de la Hermandad del Ocaso. Un escalofrío recorrió a Kiria desde la punta de los pies hasta la cabeza. El altar estaba vacío y la estancia donde se encontraban era diferente a la de la noche anterior. Incrédula, salió del lugar, donde la nieve y la niebla ocultaban la realidad de sus anonadados ojos. Había estado despierta casi hasta el amanecer,
¿Cómo era posible que estuviesen en otro lugar como si alguien los hubiese sacado de la capilla? El pueblo que rodeaba el templo la noche anterior ya no se encontraba. En su lugar había una multitud de árboles muertos y bajando una calzada, abajo en la cercanía, el pueblo. No había lugar a duda, se encontraban en otro lugar. Shallam volteó a mirar a Kiria y señaló hacia arriba. La mercenaria levantó la vista e imponente, cubierto de nieve, ante ella un inmenso muro de roca y gigantescas torres decoradas con monstruosidades aladas de piedra que se perdían en las alturas por entre la ventisca. Shallam le reveló a una cada vez más aturdida Kiria que habían amanecido en una de las entradas a las mazmorras del castillo de los hechiceros. Shallam extendió la mano donde los copos de nieve caían y se derretían con el calor de su piel. Mientras dormían ingresaron en el templo. La magia de las runas esa vez no les detuvo. Ni siquiera el Dragoki había sido capaz de percibirlos. Kiria sacudió la cabeza y miró un carretón al lado de las escaleras, donde muy probablemente habían transportado al Dragokia. Todo aquello parecía un cruel juego de la hechicera Lycamoth. La joven respiró profundo y sin más se encaminaron. Rodearon el castillo, a través de un bosque de árboles muertos que rodeaban la inmensa fortaleza. Ocultas entre los árboles, algunas aberraciones carmesíes retrasaron su camino, siendo capaces de despacharlas con rapidez y sigilo. Era una bendición de los dioses que la mercenaria siempre cargase con su ballesta. Para la dicha de las heroínas y sus Dragokia, no habían cruzado camino con más cazadoras de magos. Según Shallam, las Mag Slayers son capaces de vociferar un aberrante alarido, capaz de paralizar a los magos de baja categoría, como lo era Shallam en aquel instante. Aquel que había logrado asesinar en la ciudad había sido un golpe de suerte. La travesía a través del bosque se dio con relativa facilidad. Un tapete de hojas muertas y ramas quebradizas cubría el suelo, hasta llegar a una puerta de madero negro. Shallam miró al interior del castillo a través de una rejilla de la puerta, revelándole que las cosas en el interior estaban peor que la última vez que había estado en ese lugar junto a Rupsi. Apartó la vista y casi vomita. Kiria, curiosa, asomó la vista. El olor a pudrición en el interior de aquel lugar era muy fuerte, pero no podía ver bien el interior de aquella sala del castillo. Shallam sacó una ganzúa de por entre sus ropajes y quitó el seguro de la puerta. Espero que tu convicción en ti misma sea fuerte, al igual que tu estómago, advirtió la aprendiz de maga. He experimentado el hedor de la pudrición mágica y demoníaca de una matriarca de Gaia, Agregó Kiria, recordando el cubil de Mahrai, donde la habían liberado del fruto palpitante. La sala del carnicero del castillo es algo para lo cual nadie está preparado, Dijo Shallam y abrió la puerta.